un artículo de la Convención Americana que suelen mencionar tanto los que están a favor como los que están en contra de la regulación del aborto, es el artículo 4. ¿Cuál sería su interpretación de este artículo? Bueno, mira, esto digamos, no lo interpreto yo, lo han interpretado los tribunales y lo han interpretado todos los legisladores de América cuando tienen regímenes jurídicos que son compatibles con esa norma. Lo primero, sobre la Argentina diría que varias de las interpretaciones restrictivas de esta norma están saldadas en el fallo FAL de la Corte Suprema de este año. Una de las cosas que hizo la Corte en el caso FAL fue aclarar la constitucionalidad del modelo, digamos, de aborto no punible del Código Penal, pero además también aclarar la convencionalidad. Y al aclarar la convencionalidad hizo referencia a esta norma, el artículo 4.1 de la Convención, que es, digamos, la norma, el texto que se ha utilizado muchas veces justamente para cuestionar que las normas vigentes fueran compatibles con la Convención Americana. La Corte dijo varias cosas, que es lo que han dicho otras legislaciones de la región, es lo mismo que ha dicho, por ejemplo, la Corte colombiana, también una sentencia famosa del 2006, en donde Colombia, que tenía prohibido totalmente el aborto, la Corte Constitucional colombiana encontró que esa prohibición total era incompatible con la Constitución colombiana, pero también con la Convención Americana de Derechos Humanos. ¿Qué es lo que ha dicho tanto la Corte colombiana como la Corte argentina? Digamos, las personas que ofrecen argumentos. Primero, que no hay protecciones absolutas de ningún derecho, con la excepción de la protección de esclavitud, me podría decir. Además de que no hay ningún derecho que se reconozca de forma absoluta, es decir, todos entran en tensión y exigen ponderación frente a otros derechos. Cuando esa norma se escribió en la Convención, cuando la Convención se redactó, las legislaciones de la mayor parte de los países de América Latina permitían el aborto en ciertas circunstancias, y justamente se incluyó el en general, que se puede verse en los papeles de la redacción de la Convención, para hacer compatible esa protección con el hecho de las ponderaciones que hacían los regímenes jurídicos vigentes. Además, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ya había enfrentado esta consulta en un caso que se llama Baby Boy. La legislación argentina de muchas formas regula, digamos, y establece restricciones o tratos diferenciados a la protección de la vida en gestación. Por ejemplo, toda la permisión de la fertilización in vitro, las técnicas de reproducción asistida, que en la Argentina no están reguladas específicamente respecto a los aspectos que tienen que ver con el trato de los embriones y el proceso de la fertilización, fecundación, la técnica que se utilice, pero sí están reguladas desde el punto de vista del derecho a la salud como derecho social, en la medida en que hay varias legislaciones provinciales que financian la técnica y garantizan el acceso gratuito a la técnica. Y eso te da un reflejo de que en este país la protección en la vida en gestación, en su estado embrionario, digamos, se encuentra en las etapas en que se trabaja en la fecundación asistida, o las técnicas de reproducción asistida más ampliamente, es una técnica, es algo que se permite, que se regula y que nadie se está, digamos, rasgando las vestiduras porque es una violación del derecho a la vida en gestación en ese caso. Pero hay varias señales de implementación de las normas que reflejan ponderaciones del derecho a la vida como normas válidas, y me parece que esa es otra señal del sistema en ese sentido. ¿Qué opinión en general tiene respecto a la sentencia y en particular de esta cuestión de si la Corte tiene o no facultades para pedirle al resto de las provincias, a las provincias que integran las naciones, que regulen esta cuestión? Bueno, lo primero es que creo que es una muy buena sentencia, por muchas cosas. Ya me refería en algunas de las respuestas al hecho de que la Corte confirma que las normas vigentes son constitucionales y además convencionales, o sea, compatibles con la Convención Americana de Derechos Humanos y con la Constitución. Además, la Corte aclara el alcance del permiso de aborto por violación. Eso también es importante. Había un cuestionamiento respecto de cuán extenso era el permiso de aborto por violación, si era para la mujer idiota o demente, como decía el texto del código, solo, o si era para toda mujer violada. Y la Corte despeja lo que ya habían despejado hace años nuestros últimos dictadores, porque tanto Granía como Videla habían reformado el Código Penal para aclarar que toda mujer violada estaba exceptuada de la pena en el artículo 86, inciso 2, siguiendo lo que recomendaba Soler, que básicamente era, digamos, el penalista liberal que sugería terminar con estas discusiones restrictivas corrigiendo el texto de la norma. ¿Por qué la Corte hace muy bien en no quedarse ahí? Y esa es una distinción entre el fallo de la mayoría y el voto de la doctora Urbano. ¿Por qué la Corte hace muy bien en meterse en las cuestiones de implementación de este derecho al aborto no punible? Básicamente porque la Corte Argentina no es la Corte Suiza. La Corte Argentina
cuando interpreta las normas, como las cortes también hoy en, digamos, serias del mundo, miran cómo funciona el derecho en la práctica. Y la Corte de Suiza, cuando le dice a alguien esto es constitucional, es convencional y este es el alcance del permiso, sabe que después existe un Estado que cumple. La Corte Argentina interpreta normas en una sociedad que tiene serios problemas de anomia social e institucional. Entonces, si la Corte Argentina se hubiera detenido en la primera parte del fallo, que es lo que para quien convencionalmente piensa el derecho es donde quizás debería haberse detenido, la Corte Argentina nos hubiera dejado exactamente igual que Videla. Nos hubiera dicho a toda mujer violada puede abortar, y además nos hubiera ratificado lo que obviamente a Videla no le interesaba, que esa norma es constitucional y convencional. Pero esa norma estaba escrita desde hacía casi 90 años o más, ya de 90 años, y no se aplicaba. Las mujeres violadas no accedían al aborto, las mujeres cuya vida estaba en peligro no accedían al aborto, y las mujeres cuya salud estaba en peligro tampoco accedían al aborto. Todavía hoy no acceden. Entonces, ¿qué hace la Corte en el resto del fallo, en esa que diferencia el voto mayoritario del voto electrónico? La Corte sabe que tiene que dar certeza sobre la constitucionalidad y el alcance del permiso, pero sabe que para que esos permisos sean accesibles, tiene que existir una estructura de garantía del acceso a esos permisos. Entonces, una de las cosas que va a exigir es la garantía por parte del Estado de los servicios del sistema de salud para que las mujeres accedan. Es decir, se va a preocupar por la accesibilidad a eso que reconoce es un derecho al aborto no público. Entonces, la Corte, ¿qué va a ser? Preocupada porque su permiso, su reconocimiento de un derecho al aborto no público es simplemente exigir al sistema de salud, pero también al sistema judicial, que no judicialice. Por eso no es suficiente. Además, dice en alguna parte del fallo, ojo con la responsabilidad civil, penal y administrativa por interferir en este proceso.